¿Qué pensarían si les dijera que algunas de las herramientas más poderosas de la ciencia moderna nacieron de una idea que por casi 2 milenios se consideró, pues, absurda? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de los números complejos. Es un viaje increíble, desde ser un supuesto error matemático hasta convertirse en el mismísimo lenguaje de la física cuántica. La pregunta central es esta. Parece simple, ¿no? ¿Cuál es la raíz cuadrada de -1? Hoy en día la respuesta es i, así de fácil. Pero por un momento pensemos en un mundo sin esa respuesta. Durante casi toda la historia de la humanidad, esta pregunta no era un acertijo, era una paradoja, una contradicción que rompía las reglas del juego. Y por más de 1000 años, la respuesta fue unánime y contundente. Imposible. La lógica parecía de acero. Un número positivo al cuadrado da positivo. Un número negativo al cuadrado, pues también da positivo. Simplemente no había espacio en la aritmética para un número que, al multiplicarse por sí mismo, diera un resultado negativo. No podía existir. Punto. Y aquí, justo aquí, es donde arranca nuestro viaje. Vamos a ver esos primeros encuentros con podríamos llamarle, fantasma matemático. Esos momentos en los que aparecían los cálculos solo para ser ignorado o, de plano, descartado como un simple error. El primer rastro, fíjense, lo encontramos por allá del siglo I con Herón de Alejandría. Se topó con la raíz cuadrada de -63. ¿Y qué hizo? En sus textos, la solución que aparece es la raíz de 63 positivo. ¿Fue un error de dedo o una forma de evitar el problema? La verdad es que no lo sabemos, pero esto sentó un precedente para los siguientes 1000 años, como vemos con Mahavira y Bhaskara. La idea era, sencillamente, un callejón sin salida. Esta frase de Mahavira del año 850 es clave, de verdad. No era solo un problema de a ver cómo le hacemos para calcular esto. No. Era un problema filosófico. La idea de que algo negativo pudiera ser un cuadrado era un contrasentido, una imposibilidad conceptual. El debate, básicamente, estaba cerrado antes de empezar. Ahora, demos un brinco en el tiempo hasta el Renacimiento, siglo XVI. Aquí la cosa se pone interesante, porque el problema de las raíces negativas ya no se pudo barrer debajo de la alfombra. Y lo más curioso es que lo que forzó a los matemáticos a enfrentarlo no fueron las ecuaciones sencillas, las cuadráticas, sino un reto mucho mayor, resolver la ecuación cúbica. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, Gerolamo Cardano. Este erudito italiano del Renacimiento, en su obra maestra de álgebra, Ars Magna, se enfrentó a un problema que lo empujó, casi sin querer, al borde de un universo matemático completamente nuevo. Uno que, por cierto, ni él mismo estaba listo para aceptar. El acertijo que Cardano se planteó suena bastante sencillo. Hay que dividir el número 10 en 2 partes, y que esas 2 partes multiplicadas den 40. Pero si nos ponemos a pensar en el mundo de los números que conocemos, los reales, eso es imposible. O sea, 5 por 5 es 25, 4 por 6 es 24, nunca vamos a llegar a 40. Cardano lo sabía, pero de todas formas decidió aplicar sus fórmulas, casi como un experimento mental. Y aquí es donde pasa algo increíble. Sus fórmulas le arrojaron estas 2 soluciones, que, como ven, contienen la raíz de un número negativo. Parecen un disparate, pero al multiplicarlas, adivinen qué. El resultado era 40. ¡Funcionaba! Para Cardano esto era como un truco de magia, una tortura mental. Pero fue el primer momento en toda la historia en que alguien se atrevió a jugar con estos números imposibles y llegar a un resultado correcto. El siguiente paso clave lo dio Rafael Bombelli. Estaba resolviendo una ecuación y se topó con un resultado lleno de raíces negativas, aunque él sabía de antemano que la respuesta real, la tangible, era 4. Entonces tuvo una idea que él mismo llamó salvaje. Dijo, ¿y qué tal si estas partes imaginarias simplemente se cancelan entre ellas? Siguió las reglas del álgebra como si nada. ¡Y sorpresa! El resultado fue 4. Esto fue revolucionario, porque demostró que estos números no eran un error, sino un paso intermedio, un puente necesario para llegar a soluciones del mundo real. Pero bueno, incluso con este tremendo avance de Bombelli, la idea era demasiado radical. Durante los siguientes 200 años, estos números vivieron en una especie de limbo. Eran útiles, sí, pero nadie entendía qué diablos eran en realidad. Se convirtieron en una herramienta misteriosa y, la verdad, muy controvertida. Y miren nada más los nombres. Descartes, Leibniz, gigantes, verdaderos titanes de las matemáticas. Todos ellos los usaron. Eran como un truco increíblemente útil para resolver problemas. Pero filosóficamente no los aceptaban. Era como usar una varita mágica que funciona a la perfección sin tener la menor idea de por qué funciona.
De hecho, el nombre que usamos hasta hoy nació como un insulto. Fue René Descartes quien los bautizó como imaginarios, y lo hizo a propósito, para dejar bien claro que estos no eran números reales. Quería marcarlos como una especie de ficción útil. Qué irónico, ¿no? El nombre que se quedó fue el que se usó como burla. Quien de verdad empezó a sacar a estos números de las sombras fue el gran Leonardo Euler. Fue él quien estandarizó el uso de la letra I para la raíz cuadrada de -1, dándonos el símbolo que todos usamos hoy. Pero su verdadero golpe de genio fue demostrar que I no era una rareza aislada, sino que estaba conectada y de forma muy profunda con el resto de las matemáticas. Y esta es la prueba de fuego. La identidad de Euler. Muchos la consideran la ecuación más bella de las matemáticas. Y es que fíjense bien, en una sola fórmula, cortita, une los 5 números más importantes que existen. El 0, el 1, pi y nuestro famoso número imaginario i. Esto fue una revelación y no era un bicho raro, era una pieza fundamental del rompecabezas cósmico. Ahora, a pesar de la belleza de la fórmula de Euler, los números complejos seguían sintiéndose, abstractos. El último paso para que fueran aceptados por completo fue darles una forma visible, una interpretación geométrica. Era hora, por fin, de visualizar lo imaginario. Y para que nos demos una idea de lo raro que seguía siendo todo esto, esta es una cita de Carl Friedrich Gauss, a quien apodan el príncipe de los matemáticos. Todavía en 1825, él sentía que la verdadera metafísica de estos números era, elusiva, que se escapaba. Hacía falta un último salto de genialidad. Y aquí está, la revelación. La idea que lo cambió absolutamente todo. Hasta este momento, los números vivían en una línea, para la izquierda los negativos, para la derecha los positivos. La idea genial fue, ¿y si agregamos una segunda dimensión, un eje vertical? El eje horizontal son los números de siempre, los reales, y el nuevo eje vertical es el de los números imaginarios. Y ya no es un número imposible, es simplemente dar un paso hacia arriba en este nuevo plan. Y así es como definimos un número complejo hoy en día. Ya no es una cantidad en una línea, sino un punto en un plano. Una ubicación en un mapa. La parte A nos dice cuánto movernos a la derecha o a la izquierda en el eje real, y la parte B nos dice cuánto movernos hacia arriba o hacia abajo en el eje imaginario. Cada número complejo son las coordenadas para llegar a un punto único en este mapa. Bueno, esta visualización geométrica fue como abrir la caja de Pandora, pero en el buen sentido. Una vez que los números complejos fueron entendidos y aceptados, pasaron de ser una curiosidad de matemáticos a una de las herramientas más poderosas de la ciencia. Abrieron, literalmente, un nuevo mundo matemático. Y su utilidad es que es inmensa. En álgebra, por ejemplo, garantizan que toda ecuación polinómica tenga una solución. Pero lo más increíble es su aplicación en el mundo real. La tecnología que hace funcionar las señales de nuestros celulares, la electricidad que llega a nuestras casas, e incluso la descripción más fundamental del universo en la mecánica cuántica, todo, absolutamente todo, depende de estos números que alguna vez llamamos imaginarios. Esta frase final del matemático Jacques Hadamard resume nuestro viaje a la perfección. A veces, para resolver un problema, aquí en el mundo real, el camino más corto, y a veces el único, implica darse una vuelta por el dominio complejo, ese reino que alguna vez, con tanto desdén, llamamos imaginario. Al final, la historia de los números complejos es una gran lección de humildad intelectual. Nos recuerda que los límites de lo que creemos posible son, muchas veces, solo los límites de nuestra propia imaginación. Y claro, nos deja pensando, ¿qué ideas que hoy consideramos absurdas o imposibles serán la ciencia fundamental del mañana?